Bienvenidos a Diálogo de Impacto, este espacio en donde se analiza la realidad del país y muchas otras situaciones que afectan justamente el desarrollo de la nación. Y que bueno, estamos ya a 11 días, como les decía hace un momento, para que el Consejo Nacional Electoral dé una declaratoria oficial de quién ganó el proceso como tal electoral. Ha estado lleno de muchas dudas, de muchas denuncias, de muchas situaciones. La palabra fraude probablemente ha sonado desde antes de los comicios primarios, ¿no? Ha sonado a lo largo de todo este tiempo, pero ha agarrado mucha más fuerza. Y eso ha generado incertidumbre en la población. Y es que estamos definitivamente en una encrucijada política. ¿Qué depara para el país? ¿Qué escenarios se vienen legalmente, de acuerdo tanto a la ley del Consejo Nacional Electoral como a la Constitución de la República? Ya ha iniciado el escrutinio especial. ¿Será esta la solución? ¿Qué escenarios deparan luego de que se concluya? Porque ya se están actualizando la data en la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podría ocurrir si no hay una declaratoria oficial por parte del CNE? Que seguramente se va a dar, pero de ahí viene otro escenario. Y que en este caso, el consejero Marlon Ochoa ha dicho que él no va a participar, que no va a avalar esto. Desde ahí hay una traba. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se puede destrabar eso? ¿Judicialmente se puede o constitucionalmente se puede? Ya estaremos analizando eso con nuestro invitado especial para que nos aclare estos panoramas. Da tranquilidad las palabras de la presidenta Castro, es decir, ayer, que reconocerá al ganador si el CNE hace la declaratoria. De alguna medida fue como un respiro escucharlo. Ahora, de la realidad, de lo que dijo, a lo que pueda ocurrir, ya esa es otra historia. También el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ayer junto con la Comisión Especial, han dicho de que si llega a esa instancia, van a hacer un escrutinio. Y luego, ¿qué ocurre si en este escrutinio van a venir muchas otras cosas? Es decir, hay muchos escenarios, hay mucho camino todavía para esto. Lo que sí es cierto es que ya está corto el tiempo. Pero bueno, estaremos analizando esto con el abogado Javier García, que nos acompaña justamente hoy en Diálogo de Impacto, y estaremos viendo cuáles pueden ser las salidas o cuál es la salida para evitar ya y dar tranquilidad al pueblo hondureño. Les presentamos a continuación una noticia que nos hace un contexto de lo que está ocurriendo hoy, justamente 19 de diciembre. Han pasado 19 días desde que el pueblo hondureño salió masivamente a las urnas y que aún no hay respuestas. Después de una ardua espera y varios días de conflictos, malestares y denuncias, autoridades del Partido Nacional, en conjunto con miembros del Partido Liberal, afinaron acuerdos para dar inicio al escrutinio especial. A menos de 12 días para la declaratoria oficial, los miembros de estas juntas serán claves para determinar las inconsistencias en las más de 2.700 actas. Aceptado a bien a asistir a la mesa del diálogo invitada por el Partido Liberal, en donde se tocaron 3 temas importantes. La primera es que el Partido Liberal pueda enviar a su gente a mesa, a la Junta Receptora de Recuentos Especiales, 0 confrontaciones, 0 violencia, y también pues acelerar el proceso del escrutinio especial. Pero hay que decirlo también, no hay procesos perfectos y Honduras no se queda atrás. A pesar de su falencia, pues hemos tenido el voto masivo, ese concurso del pueblo hondureño. Pese a este rechazo promulgado por sectores del liberalismo, hoy aseguran están más que firmes con cada uno de sus delegados en estas mesas, ya que dar paso a este proceso se garantiza la legitimidad de la declaratoria oficial. Compromiso de ahora a la 1 de la tarde iniciar el escrutinio especial. Van a ser jornadas de trabajo de 150 mesas, 2 turnos de 12 horas para acelerar el escrutinio y garantizarle a los hondureños que su voto cuenta. Y no puede hacer que esa fecha histórica, el 30 de noviembre, por desacuerdos o inmadureces, no terminemos el proceso, no se haga el escrutinio, que es lo que le va a dar paso a la declaratoria que tiene que dar el CNE. Pese a que el inicio del escrutinio se tenía previsto a las 7 a.m. de este jueves, los retrasos mantuvieron en suspenso a los escrutadores. Mientras tanto, pese al malestar desde sociedad civil externan que todo lo ocurrido deberá de ser de reflexión, porque hoy más que nunca los ojos del mundo están puestos sobre Honduras. ¿Qué es mantener la calma?
transmitir esa calma a la población hondureña. Estamos en una línea muy frágil del proceso y creo que solo resultados e información son lo que pueden contravenir narrativas que van en contra del mismo proceso electoral. Por ende, el llamado es a los candidatos de los partidos políticos a esperar resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y esperar también la información que provenga de esta observación. Pese a los acuerdos definidos entre el bipartidismo, desde el Partido Libertad y Refundación mantienen su desconfianza sobre la transparencia del proceso. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bien, de alguna medida el pueblo hondureño ayer, después de tanto tiempo de espera, inició este escrutinio especial, que pudo, y digo pudo porque trajo tranquilidad momentánea, pero minutos después o horas después la situación cambió. También dio esperanza a lo que dijo la presidenta Castro, es decir, que reconocería a quien el CNE pues lo declare ganador. Pero también cambió, fue un momentáneo realmente. También ayer hubo muchas ruedas de prensa, el aspirante a la presidencia o precandidato Salvador Nasralla también en rueda de prensa ha dicho que está bien el escrutinio, pero ahora necesitan de las 9,000 y tantas actas. Luego el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de una manera temeraria realmente, ya casi impositiva, diciendo y marcando cómo podría llevarse a cabo todo lo que nos viene adelante, pues diciendo que ellos se van a encargar del escrutinio. Bueno, son escenarios que se dan y que seguramente usted tiene muchas dudas. Es por ello que hemos invitado al abogado y analista Javier García para que nos ayude a comprender lo que se está viviendo en el país, toda esta situación. Abogado, buenos días. Bien, licenciado, un placer saludarle, gracias por la invitación y qué tremendo, ¿verdad? Que a 19 días, como usted lo mencionaba, de haber participado masivamente en lo que es ese proceso electoral, todavía existe mucha incertidumbre, entonces eso creo que nos pone los pies en la tierra a los hondureños y nos demuestra que nuestra institucionalidad está débil, ¿verdad? Terriblemente, y que se necesita urgentemente hacer cambios en ella. ¿Qué puede ocurrir si llegara, cuánto? Estamos a 11 días para la declaratoria, ¿se llegará a dar o no? Mire, o sea, qué interesante lo que mencionaba usted, porque así lo hemos percibido nosotros, que cada día nos dan como ese famoso alegrón, ¿verdad? Que supuestamente con el escrutinio especial todo se iba a dilucidar y todo el mundo iba a estar tranquilo, pero también dentro de este proceso hay dudas. Ya aparecieron unas personas con unos sellos, ¿verdad? Ya se duda de la procedencia de las papeletas, que la famosa plancha, ¿verdad? Que les pasaron a planchita. Entonces, todos esos factores que parecieran exógenos, pero en realidad son internos del proceso, generan mucha duda. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros analizamos la ley electoral y sabemos que el CNE tiene por ley 30 días para establecer una declaratoria oficial. Pero así como está la situación, cualquiera podría decir, ok, tiene 30 días, lo va a hacer el 30 de diciembre, ¿verdad? O sea, justo antes, un día de cambiar de año. Pero ya vemos nosotros ciertos factores, ciertos elementos, más ese factor interesante de la comparecencia de don Luis Redondo, y no lo hace en representación del Congreso Nacional, lo hace en representación de la Comisión Permanente. Ojo, ¿verdad? Eso es muy interesante y de eso hay que agarrarse para ver la legalidad o la ilegalidad de tal situación. Entonces él está diciendo, en caso de que el CNE no lo haga, nosotros seremos. Entonces prácticamente ahí le está diciendo, ok, CNE, no fuiste capaz de cumplir tu función constitucional, entonces pasamos a nosotros la responsabilidad en representación del pueblo. Pero quien va a hacer el conteo voto por voto no va a ser todo el Congreso Nacional, los 128 propietarios, va a ser la Comisión Permanente. Porque recuerde usted que, según la ley, el 26 de enero tiene que aperturarse la legislatura. Correcto. Y por ende hacer, la juramentación. Entonces imagínense que ellos dicen que el 20 lo van a hacer justo antes de. Entonces nos deja muy preocupados a nosotros este tipo de comparecencias, porque prácticamente se le está restando lo que son las funciones constitucionales a una institución tan importante como el CNE, y
se está atribuyendo funciones que no le compete, ¿verdad?, al Congreso Nacional y mucho menos a la Comisión Permanente. Entonces, toda esta situación, ¿verdad?, todo este cúmulo de eventos nos deja un poco desconcertados y sobre todo preocupados porque pende de un hilo la institucionalidad del Estado en este momento. Claro, porque justamente ya ha iniciado este escrutinio especial, ya están saliendo nuevos resultados, ya los vamos a estar compartiendo más adelante con ustedes, pero eso no es garantía, porque también a la hora de hacer la declaratoria como tal, deben de estar los 3 consejeros. El consejero Marlon Ochoa ha dicho que no va a participar desde ya. ¿Es válido que 2 de las consejeras lo hagan? No, esto es otro pronunciamiento y otro hecho terrible y nefasto para lo que es la legalidad de este tipo de actos. O sea, aquí no estamos hablando del nombramiento de un presidente, de una junta de agua, ni de un patronato. Estamos hablando del presidente constitucional de la República. Y por ende, constitucionalmente, ya el CNE tiene atribuida esa función y lo hace como un órgano colegiado. Al decir un órgano colegiado es el consenso, la presencia y el contubernio de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. Y si el señor Marlon Ochoa viene y hace esas abruptas declaraciones de que él ni va a integrar, ni va a reconocer nada, o sea, entonces prácticamente está diciendo, se rompe la legalidad de este acto, porque es un órgano colegiado, por ende deben estar los tres ¿verdad?, miembros del Consejo Nacional Electoral para que esto sea válido. Porque ¿qué va a pasar? Él va a decir, no integro, bueno, háganlo Cosette y háganlo Ana Paola y llamemos un suplente. Y después vamos a estar viendo si es legal o no es legal eso, ¿verdad? Nos van a introducir ellos mismos a otra situación en la cual va a haber incertidumbre y nuevamente, bueno, nosotros con todo gusto, ¿verdad? Pero los abogados vamos a empezar a emitir criterios y opiniones para ver si es legal o no es legal. Pero mire qué terrible, licenciado. La ley nos da a nosotros el camino o la vía rápida, expedita y menos tortuosa, pero parece que nos están llevando por el camino más complicado y espinoso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, está el escenario A, el escenario B, o la regla general y la excepción, pero ¿por qué no seguir la regla general que ya está establecida en la ley? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cuál es la intención de generar este caos y esta incertidumbre? Entendemos que en política, abogado, hay negociaciones. Y eso los hondureños ya estamos acostumbrados, aunque quizás no conocemos a fondo todo, pero ya estamos acostumbrados que hay negociaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se persigue de todo esto? Bueno, mire, ¿cómo lo podemos percibir? Definitivamente la población hondureña es una población que ejerce su sufragio no con la razón, sino que con el corazón. El famoso voto de castigo. Hace 4 años lo vimos, ¿verdad? La gente fue a votar masivamente por una opción que era el Partido de Libertad y Refundación con una alianza con Salvador Narrala. Porque la gente, cuando usted escuchaba y abordaba a la gente que le decía, queremos sacar a estos cachureros. Y lo hicieron, ¿verdad? Votaron castigando, ¿verdad? Y ahora, 4 años después, hubo un hartazgo de la población por un abuso del poder, un mal manejo sobre todo, ¿verdad? Vimos un partido que no estaba preparado para tomar las riendas de un país, ¿verdad? Creo que ellos pensaron que era una cuestión sencilla, ¿verdad? Y si usted se fija, hasta el día de hoy no se ha olvidado. Ellos dicen, no olvidemos que somos un pueblo de resistencia. Usted siendo el máximo mandatario de un país, usted no puede estar con resentimiento, ¿verdad? Y estar recordando que somos un pueblo en resistencia y que prohibido olvidar. No, usted tiene que decir, vamos a gobernar para todos los hondureños. Y en ese sentido, tomar las riendas, ¿verdad? Ordenar el país. Bueno, salud, ¿cómo estamos? Finanzas, ¿cómo estamos? Educación. Pero no, pasaron 4 años quejándose y lamentándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita la gente fue a votar masivamente, ¿verdad? Queriendo sacar, ¿verdad?, este régimen, y lo hizo. Todos sabemos que hubo un voto masivo a favor de Salvador Narrala representando al Partido Liberal. Pero ¿qué pasa? Y hay que decirlo, yo creo que mucha gente no lo dice por temores, pero existe una gran influencia en todo sentido y la democracia no es la excepción del gobierno de Estados Unidos en Honduras.
Entonces ahorita lo que está en disputa es la decisión que tomó la mayoría de la población versus la injerencia que puede tener un país tan fuerte y del cual dependemos mucho. Y lastimosamente esto nosotros mismos lo hemos permitido, que un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de la economía de Honduras dependa de las remesas y los envíos de dinero. Entonces, si usted le tocan su bolsa, uno se va a preocupar y va a decir, no, mejor me voy por acá, aunque no es lo que yo creo que es lo correcto o no es lo que siento, porque nosotros los hondureños somos mucho de sentir, ¿verdad? Más de pensar. Entonces la gente dice, no siento que es lo correcto, pero me van a grabar las remesas o me las van a parar y por ahí viene, pues, utilizando esa coerción, ¿verdad? Ese temor de la cual se pueden cerrar lo que son las válvulas económicas. Y si los hondureños nos quedamos sin ese envío de las remesas, ¿qué significaría? Claro, la economía se viene abajo. Se viene abajo, definitivamente. De eso. Y qué terrible para un país depender, o sea, eso es algo ficticio, claro, ¿verdad? Porque lo tenemos ahí el número, pero eso es una proyección. Claro. Y eso, imagínense, y si nos retornan a todos esos hondureños, ¿qué va a pasar? Se habla de una deportación masiva, de un gravamiento de lo que son las remesas. Entonces ahí nosotros ya nos ponemos en alerta y los economistas se lo pueden decir más fríamente con los números y hacernos caer en la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo ahorita. Estos arreglos, estas componendas, hemos estado viendo hace 4 o 5 días que el Partido Liberal y el Partido Nacional se están reuniendo, se han reunido con el COEP, ¿verdad? Con las iglesias, sociedad civil, con varios sectores. Eso significa que ya el Libertad de Refundación quedó fuera del ruedo político, sí. Es decir, ya ellos no valen, no cuentan. Pero tienen mucha participación e injerencia también durante este proceso. Exactamente, porque tienen un representante en los órganos colegiados, llámese Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Correcto. ¿Verdad? Y eso hace que dependamos de la participación de ellos para que esa decisión que nosotros los hondureños esperemos que se emita sea válida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las negociaciones, lastimosamente, desde que se instauró el orden constitucional en 1982, esa constitución, si usted ve, permite todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque si estuviesen blindadas y tuviéramos leyes que en realidad no permitiría las famosas salidas o lagunas del derecho, no estaríamos en estos enredos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese orden constitucional permite que los partidos políticos se repartan las instituciones como que fuera un pastel. Y usted lo mira, usted mismo lo acaba de decir, tiene mucha participación el Partido Libertad de Refundación, que hoy es gobierno, y aunque no fue favorecido en el voto, pero tiene a Marlon Ochoa en el CNE y tenemos al abogado Morazán en el Tribunal de Justicia Electoral, que son los órganos que al final van a determinar o incidir en la decisión final. Entonces, ¿qué pasa? Que no los podemos desmarcar, hay que tomarlos en cuenta en algún momento. ¿Y qué significa eso? Las componendas y los arreglos que usted mencionaba. ¿Qué instituciones se les van a dar ya cuando se conforme un gobierno de llegarse a conformar, ¿verdad? Claro. Que es la aspiración de los hondureños que amamos la democracia y queremos a nuestro país. Porque ahí hay un globo sonda que anda sonando por las calles que dice, ante la negativa del CNE, la Comisión Permanente va a declarar nulas las elecciones y libre se va a quedar 2 años más. Claro, eso... ¿Puede ocurrir eso, abogado? Pues fíjese que legalmente no, pero como lastimosamente la legalidad se ha olvidado y ha primado la ilegalidad. Solo mire usted cómo se impuso al presidente del Congreso Nacional. Eso fue un abrupto, ¿verdad? Y lógicamente los ojos de la comunidad internacional estaban encima de Honduras en ese momento y desde ahí para acá se ha venido dando una serie de situaciones que la verdad deja mucho que decir. En lugares esenciales con instituciones, con el Ministerio Público cuestionado también. La Procuraduría, sí, sin tener lo que son los requisitos. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí hay un montón de situaciones que uno como abogado y como catedrático también, claro, ¿verdad? Claro. Que tengo 10 años de ser catedrático, uno enseña en las aulas, ¿verdad? La deontología, el deber ser de lo que es la ley. Pero cuando los alumnos nos preguntan, abogado, pero el procurador no tiene los requisitos para... Sí, imagínense qué difícil pregunta, ¿verdad? Lastimosamente la ilegalidad ha primado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nos han acostumbrado y nosotros mismos hemos
aceptado esas situaciones porque decir, no nos podemos pelear con el poder, ¿verdad? Porque lastimosamente cuando se dice, vamos a interponer un amparo, ¿y quién tiene el poder de la Corte? Vamos a interponer una denuncia en el Ministerio Público, ¿quién está ahí en el Ministerio Público? Derechos humanos, ¿quién tiene derechos humanos? Entonces prácticamente estamos como maniatados. Lo único que tenemos que hacer es interponer las acciones porque no las vamos a dejar de interponer, y en ese sentido agotar las instancias para poder ir a instancias internacionales. Estoy seguro que de aquí a unos 10, 15 años, si el Señor nos da vida, usted va a poder ver cómo un montón de acciones en la Corte Internacional de Derechos Humanos por violación a los derechos se interponen y Honduras va a ser condenado, ¿verdad? El Estado de Honduras se va a tener que pagar porque aquí han habido despidos ilegales, separaciones de los cargos, un montón de situaciones que lógicamente genera ilegalidad y que eso, para resarcir el daño, los daños y perjuicios, es pecuniariamente y por eso condenan al Estado de Honduras. Bueno, ya vamos a seguir conversando de este escenario, de estos escenarios que estamos viviendo y lo que podría deparar en los próximos 11 días. Ya nos ha encaminado el abogado García de las situaciones que se están dando, pero vamos a seguir ahondando en ello. Si usted quiere participar, puede enviar su mensaje de texto al WhatsApp 3182-5600 y formar parte de este diálogo de impacto. Se ha reanudado por segundo día ya el escrutinio especial desde el Centro Logístico Electoral en el Infop. Nuestra compañera Gabriela Plata a esta hora nos amplía. Gabriela, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a toda la teleaudiencia que nos sintoniza a través de BTV. Nosotros ya nos hemos trasladado hasta las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional para actualizar cómo avanza este escrutinio. Y bueno, es importante poder mencionar que aún se mantienen a la espera de poder ingresar estos miembros de estas juntas especiales para poder dar el inicio precisamente de este escrutinio especial. Según lo manifestado por algunos de estos miembros, pues se han presentado varias irregularidades a lo interno de este proceso. Vamos a tratar de acercarnos con más personas para poder recabar algún tipo de información en cuanto a lo que ha ocurrido. Y sí, es bastante pues la premura por ingresar. Sin embargo, hasta el momento desde las afueras se reporta un ambiente bastante tranquilo y la nulidad de cualquier tipo de incidente de violencia. Aquí tenemos algunos de los miembros representantes sobre estas juntas especiales. Caballero, cuéntenos cómo se vive este proceso. Muy buenas. Muy buenas. Pues el proceso ha caminado de forma transparente, ¿verdad? De forma legal, se podría decir. Y pues hay algún tipo de inconsistencia, me están diciendo, sobre algunas urnas que se fueron en 0-0 que normalmente se van a impugnar. Esos han sido los detalles que he tenido del turno que acaba de salir. En esta misma línea, muchos sectores han cuestionado a través de redes sociales este proceso. A su criterio, usted que ya ha estado aquí a lo interno de este lugar, ¿qué le podríamos decir a la población hondureña para tener confianza sobre este escrutinio especial? Pues yo decirle a todos los televidentes de que se está llevando algo transparente, algo bajo la ley electoral. El CNE ha hecho un trabajo fuerte y también, ¿verdad?, los demás partidos, los integrantes, ¿verdad? No podemos caer en declaraciones de una persona que en su momento varía con sus conocimientos y habla cosas sin saber, diciendo de que son votos de tal forma que son votos planchados, como dijo él, ¿verdad? Cuando él no tiene el conocimiento, porque le aseguro que nunca ha estado ni una mesa electoral y el único voto que ha tocado fue que el mismo egocentrismo se lo dio a él solo, pero de ahí no creo que ellas no sabe lo que es un proceso electoral, lo tienen mal administrado o mal asesorado, se podría decir, y poniéndole y faltándole respeto a los mismos compañeros del partido político de él. En esta misma línea también se nos han acercado a nosotros miembros representantes al Partido Nacional asegurando que se estaban anulando actas a favor de Narria Fura. ¿Nos aclara o nos pues rechaza esta información?
Sí, totalmente. Vamos a impugnar, creo que en este momento son 5, porque se han ido en 0, ¿verdad? Y sí, algo que no se puede suceder. El artículo 254 de la ley electoral habla sobre la impugnación, ¿verdad? Entonces, bajo ese sistema, el Partido Nacional va a actuar, ¿verdad? Va a hacer sus impugnaciones correspondientes, porque aquí venimos a un conteo de actas especial, en el cual la gente quiere saber los resultados y que sea de la forma más transparente lo que tenemos que hacer. Nombre, mi estimado. Mucho gusto, Jerry Montoya. Muchísimas gracias, Jerry. Vamos a tratar de dialogar con más personas acerca de todas estas denuncias que enunciaban. Vamos a tratar de seguir dialogando con demás personas, consultarles también cómo se mantiene esta expectativa y qué piden a lo interno de este centro logístico electoral en cuanto al desarrollo de este proceso. También hacemos el señalamiento, compañeros, en el estudio central, pues que es bastante turbada la situación aquí, ya que muchos vehículos están ingresando y también pues hay pues esta disputa también, pues muchas personas molestas ante pues esta aproximación bastante de vehículos. Vamos a seguir conversando con demás miembros. Muy buenos días, caballeros. Queremos conocer sus reacciones en cuanto a este escrutinio especial. ¿Qué le podemos decir a la población? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se vive este proceso al interno del Infop? Bueno, el día de ayer inició a las 5 de la tarde y pues también finalizó la jornada a las 7, el turno A a las 7 de la noche. Y luego todo el turno B, que es de 7 de la noche a 7 de la mañana, también avanzaron. Y pues ya tengo entendido que ya se escrutaron prácticamente 2 departamentos, Atlántida y Colón. Y pues el día de hoy el turno A iniciamos con Choluteca. Entonces ya está avanzando lo que es el escrutinio especial. Y ante estos incidentes de violencia que se han registrado en estos últimos días, ¿cómo se ha vivido lo interno en estas últimas horas? Bueno, mencionando desde el día de ayer, no hubo ningún incidente. Sí, los días anteriores pasaron ciertas situaciones que de repente no hubiera sido mejor que no sucedieran, pero le puedo decir de que el día de ayer que inició el escrutinio todo se manejó de la mejor manera. Muchísimas gracias, le agradecemos. Qué bueno escuchar esto, que prácticamente pues estos incidentes de violencia que se habían registrado en estos últimos días han cesado. Pero bueno, aquí tenemos además representantes. Muy buenos días, mi estimada. Coméntenos cómo se desarrolla este proceso. Pues buenos días, además, mucho gusto. Sí, la verdad, ayer comenzamos el turno de A. Pues sí, los resultados están muy favorables a favor de Salvador Narrala. Cuéntenos, ante estas denuncias que han circulado a través de las redes sociales, incluso muchos sectores denunciando presuntamente votos planchados, usted que está a lo interno de este lugar, ¿nos podría afirmar o descartar este tipo de informaciones? Créame que sí, se ven muchas inconsistencias, pero créanme que para eso estamos nosotros adentro y vamos a tratar de que sea lo más transparente posible. Si es a favor o en contra, ahí estamos nosotros para hacer lo correcto. Muchísimas gracias, le agradecemos. Bueno, aquí tenemos además representantes. Buenos días, caballero. Cuéntenos cómo se vive este proceso al interno. No, lo que queremos es estar en paz y tranquilidad para el pueblo hondureño. Yo creo que ahorita estamos bien. Y qué bueno que las autoridades del CNE pues han dado ya el espacio para que se haga el escrutinio. Yo creo que nosotros estamos aquí para defender los votos del ingeniero Salvador Narrala. Entonces, y lo queremos hacer con transparencia y honestidad, ¿va? Muchísimas gracias, le agradecemos. Bueno, compañeros, estas son las reacciones por parte de miembros representantes del Partido Liberal de Honduras, donde, bueno, mantienen una muy buena actitud en cuanto a este proceso y manifiestan, pues, actuar con todas las diligencias para poder evidenciarle a la población hondureña la transparencia en este proceso. Asimismo, también hemos dialogado con miembros pertenecientes a otros partidos, donde igual nos manifiestan, pues, defender precisamente todo lo que se vive en este escrutinio especial. Y vean ustedes en las imágenes, compañeros, la gran cantidad de personas que ya están por ingresar en este turno. Ellos son los que comprenden al turno A. Ya posteriormente ya estarían saliendo algunos miembros pertenecientes al grupo B. Es el informe que nosotros podemos brindarles, compañeros, y si no hay preguntas en el estudio central, y Carlos, regresamos nuevamente. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto. Nos acompaña el abogado y analista Javier García. Hemos tratado en la primera media hora de esclarecer algunas situaciones más allá de que son complicadas e incluso está en el marco legal, abogado. Ahora, poniendo el escenario en donde ayer también la presidenta Xiomara Castro ha nombrado como secretario de Defensa al general en condición de retiro Roosevelt Hernández, que ha sido muy cuestionado también a lo largo de esto por su afín
con el gobierno como tal, hay que decirlo como es. Ahora, un mes, abogado, para nombrarlo como secretario de Defensa, luego de que en los pasillos, y esto es una especulación, ojo, no lo quiero como hacer válido, pero se habla presuntamente de nombrar a la todavía precandidata por el Partido Libertad y Refundación Maya, que los votos no le favorecieron, como ministra en Gobernación. O sea, parece que todo estuviera como tejidito para lo que se nos viene, que son escenarios escabrosos definitivamente. Así es. Bueno, tal como lo conversábamos, esta historia, esta situación pudiese llegar a tener varios desenlaces. La opción A sería la legalidad, ¿verdad? Que el CNE dé un declaratorio oficial antes del 30 o hasta el 30, 11:59, ¿verdad? Que termine el día y diga, bueno, esta persona fue favorecida con los votos y ya, termine la película. Que sabemos que difícilmente va a suceder por el tema de los plazos, porque ahorita apenas estamos iniciando con el escrutinio especial. Después falta el tema de las impugnaciones, que si usted hace el conteo de los plazos, no va a ajustar los 11 días. Entonces, el otro escenario sería, usted decía, bueno, qué raro nombrar a Roosevelt por un mes. Bueno, un mes legalmente, pero ya sabemos que no estamos en un gobierno que le gusta la legalidad, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esto podría llegar a ser un mensaje para decir, o sea, ¿qué significa un ministro de Defensa? ¿Verdad? Ese es el mensaje principal y el trasfondo del asunto que muchas veces no lo vemos. Es tener a la orden todo lo que es las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Seguridad. Lo que es el tema de la fuerza pública, ¿verdad? Quien maneja las armas, policías y todo lo que es seguridad. Y recuerde que por ahí también está el CONACIN, Consejo Nacional de Seguridad Institucional, que tiene a su cargo Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, Corte Suprema. Entonces desde ahí se está ejerciendo un poder, ¿verdad? Un poder casi absoluto, que cualquiera diría, cuando nosotros leemos la ley y la Constitución, sí, ok, todos los poderes son insubordinados, ¿verdad? Son independientes, pero complementarios. Pero ¿qué pasa con este tema, verdad? Que esto fue algo que se creó en el gobierno de Juan Orlando, ¿verdad? Y él muy astutamente ya sabía cuáles eran las facultades que iba a tener, ¿verdad? Al ser el comandante general de las Fuerzas Armadas, siendo presidente de la República. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué un mes? Bueno, pues ya sabemos que no va a ser solo un mes, ¿verdad? Como dicen en las películas, esta historia continuará, ¿verdad? Ya vimos la declaratoria de don Luis Redondo diciendo, no se preocupen, aquí nos van a pasar el asunto a nosotros y nosotros nos vamos a encargar. Muchas veces me gustó, ¿verdad? La parte que usted dice, pueden ser especulaciones, pero ya la noticia salió en los famosos globos sonda, ¿verdad? En algún medio de comunicación o en alguna red social, y así lo hace la clase política, va tirando como para que nos vayamos acostumbrando. Exactamente, y cuando se vea o se tome la decisión no nos vayamos a asustar, que nosotros digamos, pero una precandidata a la presidencia de ministra de Gobernación, claro, porque... Hay que decirlo, estuvo casi en todas las dependencias del Estado. Exactamente. La más importante. Sí. Yo creo que la abogada Rixi sería como la superministro, lo que era antes Arturo Corrales, ¿verdad? En los regímenes nacionalistas, porque ella prácticamente, bueno, y eso le da la pauta a usted clave, de que ella es una pieza fundamental para el coordinador general, Mel Zelaya, ¿verdad? Correcto. Finanzas, bueno, ella fue la partícipe de la victoria. Recuerde que ella era miembro del Consejo Nacional Electoral cuando se declaró a doña Xiomara ganadora, ¿verdad? Entonces desde ahí se va gestando una serie de hechos, ¿verdad?, consecutivos que le van a permitir posiblemente llegar a ese punto en donde se empezó a hablar hace un par de semanas, 2 semanas diría, cuando a través de un abogado en condición de representante legal de Libertad de Fundación se introdujo un escrito al CNE solicitando la nulidad de las elecciones. Correcto. Entonces decía, pero esto no se puede dar, ¿verdad? Porque si vamos a anular el proceso general, por ende hay que anular el proceso interno. Correcto. Imagínense todos esos dineros que se perdieron, ¿verdad? Y todo lo que tendría que volver a darse para volver a hacer. Porque, ¿qué significa en ley anular? Que esto no es válido. Y si no es válido, por ende, se tiene que realizar nuevamente algo con la validez
o los requisitos legales para que sea válido y sea legal y por lo tanto tenga esos matices de aceptación y validez, ¿verdad? En cuanto a lo legal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos fueron acostumbrando, ¿verdad? Como le digo, ahora, cuando salió en los medios todo el mundo dijo, no, se está loco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ya el fantasma de la ilegalidad o la nulidad de las elecciones ya cada vez va siendo más común, ya se habla sin miedo. Antes uno titubeaba o trastabillaba cuando decía, ahora lo dice abiertamente. ¿Y qué va a pasar? Que va a ir pasando el tiempo, va a venir el 24, la Navidad, va a venir el Año Nuevo, ¿verdad? Y va a venir ese momento interesante para la inauguración de la legislatura en el Congreso Nacional. Supuestamente nosotros creíamos que para el 27 íbamos a tener una toma de posesión, sí, ¿verdad? Cosa que vemos que no se va a dar, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas piezas, ¿verdad?, que se van moviendo en ese ajedrez político y que lógicamente nos va dando la pauta, ¿verdad? A mí me extrañó, quiero mencionarle eso, que yo lo comentaba con varios colegas, ¿verdad?, y con gente cercana. Me extrañaba demasiado esa tranquilidad que tenía la abogada Rixi y Mel el día de las elecciones en la noche, ¿verdad? Que incluso lanzaron un mensaje ahí a través de la red X y decían, bueno, nos fuimos favorecidos, mañana daremos una conferencia, y que incluso varios ex fueron borrados. Y yo decía, no es normal esto, ¿verdad? Porque ellos dijeron en sus declaraciones que no iban a aceptar cualquier resultado que no los favoreciera. Primero, y que no aceptaban el TREP amañado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces parecía que nos estaban introduciendo a esta situación que hoy por hoy, ¿verdad? Ellos dicen como, teníamos la razón, pero si ya lo sabía, ¿por qué se sometió al proceso, verdad? Porque nos metieron a todo este embrollo jurídico en el cual estamos hoy todos los hondureños. Claro. Yo recuerdo que después del golpe de Estado, de eso que afectó terriblemente a nuestro país y que se ha mantenido vivo durante todos estos años, porque durante los 4 años de gobierno constantemente se repetía, siempre se repetía el tema del golpe de Estado, algo que sí hay que analizarlo, pero se hablaba de que el golpe de Estado se había gestado, una de las partes, era por aquel deseo de instalar una Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país. ¿Estaremos más cerca de repetir un proceso electoral o de que se instale realmente una Asamblea Nacional Constituyente? Excelente. La verdad que, imagínense, para repetir un proceso electoral, para repetirlo significa anular, claro, lo que ya existe, porque de hecho tenemos algo, ¿verdad? Tuvimos un proceso interno en marzo, general en noviembre, y por ende hoy estamos en lo que estamos. Entonces sería muy difícil anular las de marzo y las de noviembre, tomando en cuenta todo lo que se gastó, y habría que asignar un nuevo presupuesto para unas nuevas elecciones. Entonces imagínense, todo el mundo diría, no, ya por favor dejen de gastar el dinero, ya, o sea, la gente se le acabó. Entonces, tomando en cuenta eso, posiblemente podríamos estar muy cerca, ¿verdad?, de esa disolución del Estado de Derecho y que se convoque una Asamblea Constituyente, porque parece que eso es lo que se quiere llegar. Y si usted se fija, se venía escuchando, ¿verdad? Sí, nunca ha dejado de hacer ruido, ¿verdad? Exactamente, siempre estuvo sobre la mesa de discusión ese tema. Se habla en los foros, se habla en las comparecencias políticas, se habla en eso, y es lo que le decía yo, que se va poniendo el tema sobre la mesa de discusión para que nos vayamos acostumbrando y no nos... Cuando llegue el momento, no... Exactamente, no nos exaltemos tanto. ¿Cómo es posible esto, verdad? Como que sutilmente se va dando. E incluso hoy se está contemplando, ¿verdad? Porque yo le voy a decir algo. No todo es malo, no todo es bueno, ¿verdad? Es que yo siempre les pongo la analogía. La gente aquí critica, hay un sector que dice el Código Penal de la impunidad, el Código de la impunidad. Bueno, hay que sentarse, analizarlo, revisarlo y ver qué es lo que se puede cambiar y mejorar. Con la Constitución pasa lo mismo. Nos han enseñado nosotros, y nosotros también en las cátedras, de decir la Constitución es inmaculada, ¿verdad? Nada puede estar por encima de la Constitución. Óigame, pero todo este tipo de situaciones que hoy estamos viendo provienen de la Constitución. Y es la Constitución la que permite eso. Imagínese usted darle unas facultades tan tremendas al Poder Legislativo de elegir Corte Suprema, Fiscal General,
miembros del Tribunal de Justicia Electoral, del CNE, o sea, una cantidad de funcionarios que eligen que son de ese rango constitucional. Y para ser diputado, ¿qué requisitos le pide la Constitución? Solo ser mayor de edad y haber residido por 5 años por el departamento que se va a postular o ser de ahí y nada más. No le solicita no tener antecedentes penales o formación académica. Entonces, ¿qué pasa? Que a cualquier persona le estamos permitiendo llegar al Congreso. ¿Y quiénes son los diputados? Los que toman esas decisiones de elegir funcionarios, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay que revisar en la ley, ¿verdad? Y sentarse, no todo es malo. Entonces, ¿sería necesario una constituyente? Perfectamente, ya la Constitución trae los mecanismos para revisar los artículos constitucionales y hacer esas reformas. Pero ya hablar de una asamblea constituyente, es decir, esta ya no sirve, votémosla y hagamos una nueva, como sucedió en diciembre del 81, cuando los militares entregaron el poder a los civiles y dijeron, convoquemos a una asamblea, ¿verdad? Y que entró en vigencia en enero del 82. Entonces, yo creo que estaremos más cerca de ese segundo escenario que usted plantea. ¿Y cuánto es el tiempo, fuera del dinero, lo que podría representar en costo, cuánto el tiempo podría ser para que tendríamos que aguantar los hondureños? Porque de momento no se podría convocar a un proceso electoral. No, o sea, de momento no, ¿verdad? Porque recuerde que el escenario que se mira más cercano que se va a gestar es que en vista de que llegamos al 30 de diciembre y no se ha ido la declaratoria oficial, esta situación se pasaría o se tornaría a lo que es el Congreso Nacional, el cual no está conformado, ¿verdad? En su totalidad, sino que con la comisión permanente, ¿verdad? Y ellos simple y sencillamente dirían, bueno, que se haga gobernación. Prácticamente, si usted se fija, se están como haciendo el juego de la papa caliente, ¿verdad? Nadie quiere tomar esa situación. Bueno, comisión permanente, ahora gobernación, defina o determina usted. Y por eso se mencionaba el supuesto nombramiento de la abogada Moncada ahí en la institución. Entonces, ¿por qué? Porque son los órganos determinantes que al final van a tomar una decisión. Entonces, tendría que pasar los famosos 6 meses, ¿verdad? Para que se declare la ilegalidad y se haga una nueva convocatoria de elecciones. Pero estos son escenarios, ¿verdad? Son situaciones que da la ley, que yo le decía en la introducción del diálogo, que la ley le da la forma expedita y sencilla. Correcto. Y también están los otros escenarios que son supuestamente por si no se da el primero, son excepcionales, ¿verdad? Entonces, parece que aquí están tomando el escenario de la excepcionalidad, simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Ante la incapacidad del CNE de poder nombrar a un nuevo presidente, el presidente en funciones tiene que permanecer. Ok, eso justamente a eso iba. ¿Quién queda en el gobierno? ¿Quién queda dirigiendo el país mientras estamos resolviendo todo ese tipo de situaciones? Un gobierno no puede quedar acéfalo, ¿verdad? Entonces, ante la incapacidad del CNE de poder hacer ese nombramiento o esa declaratoria oficial, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, doña Xiomara le toca asumir, manténgase ahí mientras nosotros resolvemos esta situación, porque recuerde usted que esta figura jurídica del Estado de Derecho es la conformación de los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, al disolverse o al momento de la incapacidad de estar completos los poderes del Estado, habría una ruptura del orden constitucional, que supuestamente es lo que no quieren que suceda, pero eso ya ha sucedido. Si usted se hace el análisis, esto ya ha sucedido muchos días, solo que no ha habido un órgano que lo declare como tal, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, asumiría yo, ¿verdad? O el escenario que parecería es que habría una permanencia obligatoria de doña Xiomara Castro en el poder mientras se dilucida la situación. Si se sigue el escenario de una nueva convocatoria de elecciones, anulaciones y demás. Pero en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿quién la preside? Bueno, la Asamblea es ese órgano, ¿verdad? Para que se pueda convocar a una asamblea, debe decretarse primero la ruptura del orden constitucional. Porque esa ruptura del orden constitucional nos va a llevar a nosotros a la obligación de instalar la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Conformada por diputados. Y en ese sentido crear un nuevo orden constitucional para que de ahí en adelante
¿verdad? Se puedan conformar los poderes del Estado, se haga la convocatoria de las nuevas elecciones y todo lo que sucedería, ¿verdad? O sea, sería ese escenario como decir, bueno, aquella constitución ya dejó de ser vigente porque en la ley, una nueva ley deroga la anterior. Claro. Entonces, si el objetivo es derogar la constitución de 1982, entonces el objetivo sería tener un nuevo orden constitucional y de ahí en adelante integrar todo lo que son los poderes del Estado. Pero, ¿preside todavía doña Xiomara en este caso? En ese caso sí, tendría que presidir doña Xiomara mientras se instala, ¿verdad?, el orden constitucional y se hace una nueva convocatoria de elecciones, que parece que es a lo que nos quieren llevar. Bueno, son escenarios. Evidentemente nosotros lo que queremos es ponerles a ustedes en contexto lo que podría ocurrir. Que ante lo que estamos viviendo, pues pareciera que son los siguientes pasos a dar. Pero hay que esperar, hay que ver si el Consejo Nacional Electoral, más allá de que uno de sus consejeros, el representante del Partido Libre, Marlon Ochoa, ha dicho, no voy a participar, lo dijo desde en una convención o una reunión que tuvieron los miembros del Partido Libertad y Refundación, en donde dijo no, e incluso dijo, yo soy soldado de Libre. Con eso ya dijo, no lo vamos a hacer. Entonces se ve más complicado el asunto. Y por lo que está ocurriendo, pues es importante que usted esté bien informado. Le recuerdo, 3182-5600, ya estamos muy cerca de cerrar el diálogo de impacto, que ha sido muy interesante para conocer lo que puede venir adelante. Ahora, si uno de los dos en contienda, porque solo está el Partido Liberal y el Partido Nacional, llegara a decir por presiones, negociaciones, lo que sea, acepto que el otro ganó. Bueno, ellos pueden aceptar, pero quien tiene que dar la declaración oficial es el Consejo Nacional Electoral. Entonces prácticamente nos tienen como maniatados. Porque qué interesante, ¿verdad? Yo creo que mucho de lo que está sucediendo en este momento es por el desacuerdo o desavenencias que existen entre los partidos, ya que ellos no quieren ceder en sus pretensiones, ninguno de los dos. Porque también hay que reconocerlo que cada uno de los partidos en contienda tiene un representante en el Consejo Nacional Electoral, se supone, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Ellos simple y sencillamente podrían llegar a un arreglo, ¿verdad?, conciliatorio, como usted lo menciona, una negociación y decir, bueno, está bien, vamos a ceder en esto sin dejar ir otra cosa, ¿verdad? Porque lastimosamente en esto de las negociaciones y reparticiones así se da, y esta decisión se podía trasladar al Consejo Nacional Electoral, pero volvemos a lo mismo, que esta decisión dependería de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral y lógicamente, como usted bien lo ha dicho, cada uno de ellos es soldado, las demás no lo han dicho. El único que se atrevió a decirlo fue Marlon Ochoa, pero cada uno de los representantes en el CNE son soldados de su partido. Y ellos no pueden tomar una decisión y no pueden vertir una opinión sin antes consultárselo a su partido y a sus autoridades. Bien, sin duda mucha tela que cortar, como decimos a buen hondureño, respecto a esto. Le pedimos que esté siempre bien informado. Muchas gracias, abogado, por habernos acompañado en este diálogo. Un placer, licenciado. Bien, y gracias a ustedes también que nos han acompañado en Diálogo de Impacto. Les recuerdo que puede seguir interactuando con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Damos paso enseguida con Ani Romero con más de Hola Honduras. Con permiso.